Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar de nuevo Google Pixel Fold, el próximo terminal filtrado de Google del que ya conocemos totalmente de su diseño y algunas características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Nos pilló totalmente por sorpresa. En el día de ayer, el famoso leaker o filtrador, como queráis decirlo, Jon Prosser, a través de su Front Page Tech, filtró lo que serían las primeras imágenes del Google Pixel Fold, el que al parecer será el próximo terminal de Google que llegará, como digo, el primer plegable de esta marca. Bien, se trata de las primeras filtraciones, totalmente nuevo, hasta ahora no conocíamos ni patente, ni posibilidades, ni nada. Es la primera filtración que conocemos de este posible dispositivo. Es, como digo, una filtración, con lo cual todos los datos, todas las imágenes que vamos a ver hoy podrían ser verdad, podrían no serlo, podríamos ver la luz de este dispositivo y podría ser un producto que al final Google acabe cancelando. Con lo cual, pasemos, como digo, con el diseño del terminal, que es lo principal y más interesante. Si bien hemos conocido precio, algunas posibles características, lo que más conocemos es diseño. Lo sabemos por fuera, por dentro, plegado, sin plegar, lo hemos visto desde absolutamente todos los ángulos. Bien, si empezamos por la parte externa, es decir, cuando tenemos el terminal cerrado, tenemos dos partes, la parte trasera y la parte delantera. Bien, por la parte trasera tenemos un módulo de cámara muy parecido al del Pixel 7 Pro. Aquí os pongo una diferencia entre el Pixel 6 y Pixel 7, pues para que veáis que han mejorado un poquito, pues es bastante parecido al del Pixel 7 Pro. En este caso, en el Pixel 7 Pro tenemos una banda que llega de un lado al otro del terminal, y en la versión Fold, en este Google Pixel Fold, se quedaría redondeado, es decir, sin darle demasiada importancia al apartado fotográfico. Bien, eso, como digo, a nivel de diseño. Por la parte trasera solo tendríamos el módulo de cámara y lo típica G de Google, no tendríamos nada más. Por la parte delantera tenemos una pantalla con algún que otro marco, cámara selfie perforada y centrada en pantalla, y bueno, una pantalla que técnicamente, según la propia filtración, tendrá un tamaño habitual, es decir, no sería ni muy extensa ni muy fina como hemos visto en otros terminales plegables. Esto nos indica que podríamos tener el tamaño más o menos de un Pixel 7 o un Pixel 7 Pro, es decir, en cuanto viene a ser más que en tamaño general a anchura, ¿no? Es decir, por esa parte externa, cuando lo tenemos cerrado, esa pantalla pequeña que se nos queda fuera, tendrá un tamaño habitual. Ahora bien, eso cuando tenemos el terminal cerrado. Por cierto, se cierra completamente, es decir, al igual que vemos el Oppo Find M, que se parece bastante, en este caso podríamos compararlos porque son muy parecidos, o también, como digo, al Samsung Galaxy Z Fold, pues en este caso es la misma idea, ¿no? Es decir, cuando tenemos cerrado, pues tenemos por un lado la cámara, por otro una pequeña pantalla, y cuando lo abrimos, que es lo que vamos a hablar ahora, tenemos esa pantalla interna, esa pantalla que es mucho más grande. En este caso no tenemos tamaño, es decir, al igual que fuera no teníamos dentro tampoco, obviamente podría ser cerca de las 7, incluso 8 pulgadas, debemos de tener en cuenta que cuando abrimos una pantalla bastante grande. Y algo muy interesante a nivel de diseño, y es que contamos con unos marcos bastante gruesos. Bueno, bastante no, pero tenemos marcos, es decir, lo notamos. Igual no es la pantalla ideal la que estamos buscando, es decir, porque hoy en día, pues sobre todo vemos en Samsung, en Oppo, están intentando reducir mucho los marcos en sus plegables. Pues en este caso, esta primera versión de Google Pixel Fold tendría bastante marco en la parte superior y la parte inferior cuando está totalmente abierto. Bien, como digo, cuando lo tenemos abierto tenemos una pantalla bastante grande, no tenemos, como digo, tamaño, no sabemos pulgadas, pero sí que sabemos que sería una pantalla bastante grande, lo típico y habitual de un plegable. Eso cuando hablamos a nivel de diseño de las pantallas, ¿no? Como digo, si pasamos a un apartado, sobre todo el procesador, no conocemos todavía qué procesador podría llevar, pero según las filtraciones sería bastante similar al Pixel 7 Pro. Cuando digo bastante similar es que podría ser este Google Pixel Fold una versión Fold del Pixel 7 Pro. Me explico. Actualmente tenemos, como digo, lo último de Google fue el Pixel 7 y Pixel 7 Pro. El 7 Pro se ha convertido en un terminal muy hablado porque obviamente pues está a un nivel muy alto, un gama alta, con una muy buena característica. Bien, al parecer, según las filtraciones, este Pixel Fold podría coger lo mejor, procesador, apartado fotográfico, batería, que ahora hablaremos también de eso, lo mejor del Pixel 7 Pro, e integrarlo en un plegable para hacer el mejor plegable que tenga Google actualmente, ¿no? Con lo cual, en procesador podríamos ver el Google Tensor 2, la segunda versión de su propio procesador, que obviamente le haría una potencia muy buena, pero ya sabemos que estos Google Tensor no se centran solo en potencia, sino en algo muy bueno, y es en la fotografía. Es decir, ya no solo que nos dará una muy buena potencia, sino que nos va a asegurar una calidad fotográfica en este Google Pixel Fold muy buena. Eso, como digo, si integramos la segunda versión.
Puede ser, luego más tarde diremos fechas, pero que veamos una segunda o tercera versión de este, como digo, Google Tensor. Podría ser ese procesador, habría bastantes indicios de que tenga el mismo procesador que el Pixel 7 Pro, ya que, como digo, serían características muy similares. Bien, en el nivel del apartado fotográfico sí que vemos que contamos, como he dicho al principio, con una triple configuración en ese pequeño módulo en forma lateral, pero desconocemos sensores. Si cogemos los del Pixel 7 Pro, pues tendríamos un sensor de 50 megapíxeles, 48 y 12, es decir, esa triple configuración, pero como digo, no hay nada seguro, podría ser esa configuración. Por la parte delantera, es decir, en su cámara selfie, continuando un poco con las cámaras, podríamos tener un sensor pues de 10,8. Estamos cogiendo, como veis, los mismos datos del Pixel 7 Pro, porque como he dicho, podrían ser esos datos. Podrían ser y podrían no serlo. Como digo, se trata de una filtración. Actualmente conocemos principalmente diseño, precio y posible fecha, ¿no? El resto de características son un poco en el aire. Algunas cosas dicen una, otras dicen otra. Actualmente, obviamente, no hay nada seguro, ¿no? Bien, algo muy importante en los plegables es la batería. La carga rápida no tanto, porque suelen tener buena carga rápida, pero la batería es muy importante. Hablamos de un plegable, con lo cual hablamos de un terminal que no puede tener una batería sólida, o sea, tan sólida como un terminal habitual, ya que obviamente se tiene que plegar. Con lo cual, la batería podría verse un poco reducida, ¿no? Algo que dentro de lo que viene a ser Google es bastante normal, es decir, podríamos ver en torno a 4.000-4.500 mAh, sería algo bastante normal, pero obviamente comparado con a lo mejor otros plegables que ya llevan bastante recorrido, no tendrían la misma batería. Pero bueno, hay que tenerlo en cuenta que podemos ver una batería más baja de lo esperado, ya que al tratarse de un plegable, pues la batería sí tiene que dividir, ¿no? A veces suelen colocar baterías doble, a veces solo colocan una única batería más grande, depende de la marca, ¿no? Pero como digo, batería no nos tenemos que preocupar mucho, ya que sería normal ver unos miliamperios por debajo de lo esperado, es decir, no esperamos ver 6.000 miliamperios. Y por otro lado, la carga rápida sí que iríamos bastante bien, es decir, carga rápida no suele haber problema, aunque al tratarse de Google, ahí no entra la duda de si veríamos una carga probablemente de 30 vatios o algo parecido. Bien, como veis, conocemos actualmente muy pocos datos, lo que tiene una filtración que conocemos. La verdad que sobre todo diseño, es decir, a lo largo de todo este vídeo he ido poniendo fotos del diseño, tanto del apartado fotográfico, de la parte externa, es decir, cuando lo tenemos cerrado, también de la parte interna cuando lo tenemos abierto, que obviamente parece muy grande. Ya os digo que también cambia un poco de la fotografía a la realidad. Pero bueno, tenemos bastantes datos y un dato que parece bastante fiable sería su presentación. Bien, Google se estaría guardando este Google Pixel Fold para la presentación del Google I.O. Ya sabéis que es un evento que hace Google anualmente para anunciar nuevas actualizaciones, nuevas novedades, etcétera, en el 2023, es decir, lo conoceríamos en mayo del año que viene, posiblemente. Sería una fecha bastante buena, una fecha bastante posible, si todo avanza según lo previsto, básicamente, y la verdad que no estaría nada mal. Es decir, sería un gran evento, suele ser un gran evento normalmente, pero imaginaos si encima en ese evento, que suele ser bastante grande, le suma la presentación de ese Google Pixel Fold. La verdad que sería un evento, la verdad que lo petaría, ¿no? Por otro lado, en Front Page Tech, es decir, la filtración, se atreven a dar un posible precio de este Google Pixel Fold en función un poco de sus posibles características, su precio, y bueno, más o menos cogiendo un poco los posibles precios, tendría un precio de $1.799. Un precio bastante alto, obviamente, estamos hablando de un plegable y de Google, obviamente no va a tener un precio de 800, 900 euros, como primera versión, como muy potente y como un gama alta de lo que se trata. Va a tener un precio alto, $1.800, no va a ser un terminal accesible para todo el mundo. Pero bueno, sería un precio posiblemente un poco más alto de lo que esperamos, es decir, justificando un poco sus características, sería un precio un poquito alto, pero bueno, ese sería su precio. Déjame abajo en los comentarios qué te parece tanto el diseño, este nuevo diseño que, como digo, de aquí a la posible fecha, en este caso en mayo de 2023, podría cambiar por completo. No ha pasado mucho que en filtraciones como en iPhone, como en Xiaomi, como en Samsung, han empezado con una cosa muy fea, cosa que no le ha gustado a nadie, han ido cambiando y la cosa final ha ido bastante bien, ¿no? Con lo cual, ahora mismo me parece un diseño muy bonito, la verdad que es como casi un Google, como digo, Pixel 7 Pro, pero en plegable, con lo cual no hay mucho que ver tampoco, pero es un diseño bastante bonito que podría haberse traducido en, la verdad, un diseño real, ¿no? Deja abajo en los comentarios todo eso, no olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes abajo en la descripción, y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!